ahora en la computadora. Muy bien, bueno, hoy vamos a platicar un poquito, de una manera muy general, lo que es el trabajo del grupo didáctico. El grupo didáctico no se abre luego, siempre se abre uno al año. Solo el año pasado que alguien de fuera me dijo, oye, vamos a abrirlo, yo tengo gente, bueno, pues yo platico con la gente y se abrió uno, creo que fue como en junio, julio, por ahí, y ya está por terminar y ya están, por eso vamos a abrir este, ¿ok? El programa didáctico es un programa que no es nuevo, ¿sí? Es un programa que ya tiene sus años dentro del instituto. El Instituto de Psicología Endocéntrica está cumpliendo 33 años, ¿sí? Y dentro del instituto hay un área que se llama el Centro de Investigaciones y Teorías. Ahí se investigan teorías y se integran, etcétera. Y luego hay otra área que se llama Centro de Estudios Integrales, que todo lo que se estudia pues, se integra en esa parte ¿cómo se llama? Para poder generar, son los grupos de desarrollo donde se desarrolla pues la técnica, la didáctica, la temática, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahorita pues hay grupos de desarrollo, grupos de investigación, está el grupo didáctico y están todas las cuestiones de psicología de género, que es en el curso de mujeres. Por otra parte, pues nosotros creamos pues unas herramientas distintas que en el resto de las psicologías. Y estas herramientas, pues la primera más extraordinaria, pues se llama exploración del significado personal, donde esa herramienta no te sirve para cambiar, te sirve para darte cuenta de cosas, de qué procesas en tu cerebro y qué procesas en tu cuerpo. Y cómo se unen estas dos y cómo hay un resultado. ¿Sí? También incorporamos algo que se llama percepto, que significa que por sí mismos son las cosas. Es decir, tú ves algo, ¿sí? Tienes una experiencia y siempre las ves de la misma manera y terminas haciendo lo mismo. Esto hace, ¿sí? Que las personas, pues no puedan salir de donde mismo, de su misma estructura. Algunas es familiar, algunas son emocionales, otras son sociales, otras son culturales, otras son económicas y se vuelve complejo cuando no se entienden los procesos de esto. Y en este programa didáctico, pues es un trabajo de entender tus procesos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver durante el programa? El programa tiene diferentes módulos. Alguien pregunta, oye, ¿cuántos módulos son? Pues son alrededor de 13, 14, porque los últimos módulos son de sábado y domingo. Los módulos, el 1, que es el de sobrevivencia, que ahorita se los voy a explicar, el 2, que es el emocional territorial, el 3 es como te ves tú a ti mismo, el 4, que es lo social sexual, el 5, que tiene que ver con síntoma, enfermedad y conducta, son de un módulo. O sea, estamos hablando que 5 módulos son de un solo módulo, un solo domingo. Luego viene el módulo del cerebro. Ese son 3 módulos, ¿sí? Es el módulo general para explicar todo lo del cerebro. Es el módulo de trabajo de abandono, pérdida y duelo. Es el trabajo de sueños, no, el de miedos y el de sueños. Y, o sea, ahí vamos a ver 3 módulos. ¿Sí, 3? Sí, 3 módulos. 4 módulos, ¿no? En general, abandono, pérdida y duelo, miedos y sueños. 4 módulos. ¿Ok? Por un lado. Y luego vamos a ver, ¿sí? En los procesos que tienen que ver con la herencia familiar. La herencia familiar es muy importante, ¿sí? Porque de alguna Pero manera, quiero ver dónde se ven todos. de alguna manera, la parte de la herencia, pues juega un papel muy importante que determina muchas conductas, no nada más emocionales y afectivas, sino también orgánicas. Y nuestro organismo, cuando recibe estos efectos, de alguna manera, pues también cambia nuestra psique, cambia nuestra emoción, cambia nuestra manera de proceder allá afuera con la gente. Entonces vamos a ver, ese módulo, el de la neurogenética, dura 2 módulos, ¿sí? Y ahorita les explico qué vemos ahí. Luego vamos a ver la parte que tiene que ver con la espiritualidad. Ese también dura 2 módulos, ¿ok? Y luego ya al final vemos el manual del usuario, que también son 2 módulos. El manual del usuario es la recopilación de todo lo que se trabajó en un manual, ¿ok? Porque en ese manual ya vas a entender y vas a ajustar todo el material de lo que has trabajado
para ver cómo funciona tu sistema nervioso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la explicación de lo que es en los trabajos de aquí. ¿En qué autores nos estamos basando para estos trabajos? El primero es Timothy Leary. El segundo, que es el creador de los circuitos neuronales y de muchas otras cosas muy extrañas. ¿Sí? Es el padre de la psicodelia. O sea, tiene su historia, lo pueden buscar en internet. El otro es Carl Pibrian. Carl Pibrian es un neurólogo, fisiólogo, que creó una teoría, ¿sí? O lo que se llama teoría holonómica del sistema nervioso, y es como el sistema nervioso guarda la información y cómo final de cuentas, esta es expresada. Nos basamos también en un doctor que se llama Stanislav Grof, que este señor pues tiene, tiene todo lo que es la psicología transpersonal, y nos basamos solamente en una parte que él hace, que es de las regresiones, que es la respiración holotrópica, que también aquí la vamos a hacer. Y por último nos basamos en el doctor Rupert Sheldrake. Bueno, me falta otro, Rupert Sheldrake, que es toda la causación mórfica, o sea, los hábitos que tiene nuestra naturaleza, nuestro organismo, y cómo nos hemos adaptado, que los tenemos que tomar en cuenta, porque parte de la herencia y cómo respondemos al ambiente es parte de lo que tenemos que resolver. Y por último, de Jacobo Greenberg, que en él nos basamos en cómo la percepción genera una experiencia y nos terminamos dando cuenta de alguna cosa que nos termina moviendo hacia ciertos escenarios que a veces no son exactamente los que queremos. Esos son los autores en los que nos basamos. ¿Qué vemos? El primer módulo vemos lo que es cuando estabas dentro de mamá, ¿sí? Y ahí hay algo que se llaman impresiones neuroumbilicales o impresiones intrauterinas. O sea, cuando estás dentro de mamá, todo lo que mamá siente, todo lo que mamá experimenta, se transmite al bebé a través de estas impresiones de experiencia, y tiene una formación que cuando nace, el bebé ya tiene en su cuerpo ciertos archivos de memoria, de experiencia, que ya nada más las va a ir cotejando o las va a ir incluyendo dentro de su proceso de desarrollo. ¿Ok? ¿Y ahí qué se hace? Pues se hace una regresión, ¿sí? Fisiológica hacia el periodo donde estabas dentro de mamá, y lo único que va a pasar es que vas a sentir todas las expresiones que había en ese momento. ¿Ok? Y se llega a través de varios procesos teóricos que se explican para que vayas teniendo información para que la experiencia termine en buenos términos conscientes. ¿Me explico? No es la vivo y luego me las explican. Eso está bien fácil. ¿Verdad? Ya todo lo pasado, pues está bien fácil criticar. No, aquí primero te explico qué se va a hacer, cómo se va a hacer en todos los módulos, qué posiblemente puedes sentir, qué ha reportado la gente en el trabajo, y luego ya haces tu trabajo para que la información de la experiencia que surja en ti tengas dónde acomodarla. Tú, no yo. ¿Ok? Ese es el primer trabajo que se hace. Los módulos son cada mes. Esto se hace para que pueda haber una asimilación tanto teórica, lecturas, que se te da lecturas, y también pues, el trabajo personal de observarte. La gente que entra, tenemos un dispositivo que se llama Synology, o que es una nube, donde la gente se registra ahí, y ahí hay material extra aparte se llama Drive, material aparte, donde finalmente, pues ahí están los libros, hay audios, hay escritos, hay investigaciones, hay más cosas sobre el instituto donde todos tienen acceso a esta información. ¿Ok? Luego vamos a ver el circuito 2 o la parte 2, que tiene que ver ya cuando el bebé nace. Esta está relacionada con las emociones, los alcances, los logros, la vinculación con la mamá, que se hace a través de la alimentación, de la higiene, del contacto, del afecto. Y estas, también cuando te dan esta alimentación, higiene, contacto y afecto, tiene una impresión de experiencia. No es lo mismo que te digan, ay, chiquito, ahí te va la comida, aunque ya no estés fregando, come tu comida. O sea, todas esas cosas van marcando, ¿sí? Una impresión de experiencia, que obviamente, pues son de la misma manera de lo que la mamá experimentó cuando estaba embarazada. No existe una mamá bien linda cuando está embarazada, y luego ya que nace ya no es linda. O sea, es continuo. O sea, es linda adentro y linda afuera. ¿Ok? Ahí se va a ver
pues todo el trabajo de las ganancias y pérdidas que tienes, cuáles son las emociones habituales que tienes, cómo controlas a la gente con las emociones, porque de niño, ¿se acuerdan que el niño, las que son mamás, llora el bebé y la mamá identifica, tiene hambre, quiere que lo cambien, quiere que lo carguen o se siente solito? O sea, son las cuatro que les dije ahorita: alimentación, contacto y afecto. Y la mamá va y se las da. Entonces el bebé hace esfuerzos por emitir un cierto tipo de llanto para que la mamá le suministre algo. Eso en la parte adulta lo vamos a trabajar, porque también hay personas que emiten ciertas emociones para poder controlar a otras personas. Y eso se llaman dramas de control, que los vamos a trabajar ahí. Luego viene el circuito 3. El circuito 3 es donde, ¿cómo te ves tú? Tu concepto personal. Y ahí vamos a trabajar todas las restricciones familiares. Las restricciones familiares comparten las emociones, comparte de cómo eres en tu herencia, van funcionando como eres. O sea, una parte es idea, otra parte son pellejos heredados, otra parte son las emociones como te las dieron, y otra parte es cómo te restringieron, porque los de esta casa, así somos. Y te castigan, te restringen, te dicen: aquí no hagas esto, no hagas lo otro, y ya tienes una forma de quién eres, tanto heredada, orgánica, emocional y de tu concepto personal. Y luego ya vamos para afuera, ¿sí? Vamos para afuera en lo social. Y ahí vamos a trabajar los aspectos sociales y sexuales, ¿ok? Vamos a trabajar toda la sexualidad como una totalidad. Vamos a ver ahí, por ejemplo, lo que es el instinto, lo que es el deseo. Vamos a ver un proceso del noviazgo. Vamos a ver lo que es la sexualidad personal. Vamos a ver cómo se lleva un proceso del divorcio, porque hay gente que no se da cuenta del proceso del divorcio hasta que ya quieren hacer cosas más serias, ¿no? Y no se dio cuenta que el proceso del divorcio empezó desde el noviazgo. Vamos a ver cómo fue que te enseñaron en tu casa el proceso de amar, porque tiene diferentes características de expresión. ¿Sí? El amor a los papás, a los hermanos, a Dios, a los familiares, a los amigos íntimos. Y ahí vamos a ver algunas cosas donde podrás darte cuenta de manera gráfica qué es lo que pasa. También vamos a ver que todas estas cosas, hay una transición entre las restricciones familiares y todo lo que tú eres, en una posición que se llama políticas. ¿Cuáles son las políticas que te enseñaron en casa? Y estas políticas, unas son sociales. O sea, ¿cómo te enseñaron en casa que fueras allá afuera? ¿Sí? Otras son políticas domésticas. ¿Cómo te domesticaron? ¿Qué tienes que hacer en tu casa? ¿Con qué participas? ¿Con qué haces? ¿Qué te toca recoger? ¿Qué te toca hacer? ¿Sí? Y las últimas son las políticas biológicas. ¿Cómo manejarte con tu cuerpo? Lo vamos a sacar, esas políticas también las vamos a sacar ahí para que cada quien entienda quién es hoy y por qué se maneja hacia allá afuera. ¿Ok? También vamos a ver algo que es divertido, es sacar cuáles son las cosas o los pensamientos o significados y sentimientos de vida que cuando te los tocan y te los ponen en ese orden, termina uno enamorado o enamorada. Igual para la sexualidad. Si alguien llega y te aprieta los botones correctos, ¿sí? Pues terminas jalando. ¿Ok? Y de alguna u otra manera, pues hay gente que tiene dos botones o uno, ¿verdad? No necesita apretarle muchos para que se enamore o para que pueda tener hacer el amor con alguien. Esa es la parte de los módulos que tienen que ver hasta lo social. Luego el siguiente módulo para mí es muy importante, porque todas estas cosas donde tú no puedes ser, donde no te puedes expresar, donde hay restricciones familiares, se tienen que expresar de alguna manera a través del cuerpo. Y el siguiente trabajo se llama neurosomático. Tiene que ver con el sistema nervioso, tus emociones, tus restricciones y cómo estas se expresan a través de un síntoma. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver, pues, tus síntomas, tu enfermedad, son cosas distintas. Un síntoma es un aviso de que algo se está fregando, ¿sí? Mientras que una enfermedad es algo que ya no está funcionando. Y a veces la gente confundimos estas dos partes. ¿Ok? Y ahí vamos a sacar, pues, cómo es tu conversión somática, o sea, cómo conviertes una experiencia emocional en un síntoma, o cómo un síntoma te convierte emocionalmente en otra persona. Y lo vamos a resolver a través de un proceso que se llama impresión neurosomática.
¿Ok? O sea, regresar en el tiempo, en términos de memorias del cuerpo, al momento en que te enfermaste por primera vez de algo. Aquí a veces la gente ha resuelto enfermedades crónicas, ha resuelto, ¿cómo se dice? Alergias y cosas de ese tipo, ¿ok? Cuando se hace bien el trabajo. Y estos son todos los módulos que corresponden solo a un día, el domingo, ¿sí? Los siguientes módulos, el siguiente módulo también son los domingos, pero son 4 módulos. Sí, es el neuroeléctrico, lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y el objetivo de estos 4 módulos es enseñarte a que no te gastes tu energía del sistema nervioso en puras cosas que nada más, no, por no decirle otro nombre, ¿no? Porque ando bien portado, está bien vestido. Entonces, hoy, cuando veamos ese módulo, ¿sí? Vamos a ver primero el cerebro, las funciones del cerebro, las partes, de qué se encargan, qué procesan, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar para ir viendo cuál es el perfil en el cual tu sistema nervioso se desgasta más. Por ejemplo, hay gente que se desgasta mucho con los deseos. Todo el tiempo está deseando cualquier cosa, comida, sexo, compras, etcétera, etcétera. Siempre está deseando. Y su desgaste es ahí. Otra gente se la pasa pensando todo el tiempo. Otra gente se la pasa planeando. Y otra vive solamente instintivamente. Vamos a ver todas esas partes. ¿Por qué? Porque en el siguiente módulo de otro domingo vamos a ver abandono, pérdida y duelo. Estos 3 elementos son los que más se gastan en el ser humano. Estos no se resuelven. Estos se comprenden y se asimilan. El abandono es cuando alguien se retira o tú te retiras. El abandono también es un trabajo de alguna pérdida o función física o de la edad, ¿ok? O la economía. ¿Okay? La pérdida es cuando algo se perdió, tu ruta se perdió, puede también ser lo económico, se pierde la salud, ¿sí? El abandono normalmente se sufre porque no te quieres hacer cargo de algo. Que alguien se murió o alguien se fue y lo que estás sufriendo es lo que la persona te hacía y que ahora ya no te hace sentir. Eso hay que resolver. Y eso pasa todo el tiempo. Entendiendo cómo es esto en ti, es más fácil resolverlo y dura menos tiempo y te gastas menos. ¿Ok? Ese es abandono. La pérdida, en las pérdidas no hay que hacer mucho, hay que saberlas asimilar. ¿Ok? Y el dolor, el duelo. El duelo es el dolor del abandono y de la pérdida. Normalmente en todas las psicologías ven esto por separado, nosotros no. Para cada abandono hay una pérdida, se perdió algo y hay un dolor. Hay gente que no tiene claro la pérdida, el abandono, pero sí perdió algo. Tiene que encontrar cuál fue el abandono, en qué se abandonó y cuál es el dolor. Hay gente que nada más siente el dolor y el abandono, pero no entiende la pérdida. Si alguno de estos 3 elementos en alguna experiencia no están contenidos los 3, la persona va a seguir constantemente experimentando su dolor. Tiene que encontrar las 3 para poder sanar su dolor. Ese es un módulo. El siguiente domingo, o sea, es una vez al mes, el siguiente domingo, vamos a ver miedos y aquí vamos a trabajar 3 tipos de miedos. El miedo aprendido, que es el que te enseñan en casa, que si no haces esto, no va a pasar esto, que si el que no estudia no llega, que el que no hace no sé qué, o sea, todas las cosas, ideas que nos metieron papá y mamá, o en nuestra familia, o nuestra situación cultural en la que estemos, hacia hacer cosas por miedo. Si no, te va a pasar algo. Esas son las amenazas, los miedos aprendidos. Luego están los miedos paralizantes. Son los miedos que no nos dejan movernos. ¿Ok? Y luego siguen los miedos instintivos, que nos ayudan a estar sobreviviendo y que eso viene desde el principio de la especie. Estos miedos, cuando uno los tiene, tiene un nivel de intensidad del temor. Y esa se imprime en alguna parte de tu sistema nervioso. ¿Sí? De tal manera, por ejemplo, alguien que tiene un miedo aprendido en el cerebro medio, estamos hablando que es una persona que le tiene miedo a sus deseos. Y hay que trabajar. Mientras que también hay personas que tienen miedos aprendidos en la corteza cerebral, o sea, se ponen a pensar cosas y ya mejor no hacen nada.
Otros se ponen a planear cosas y no terminan haciendo nada, que es la parte frontal. ¿Me explico? Y vamos a ir viendo cada quien cómo construye y desde dónde se maneja con sus miedos y a dónde se terminan llevando. Después de los miedos, vamos a ver sueños. Cada sueño que nosotros tenemos trae un mensaje y todos los elementos contenidos en un sueño traen ahí un mensaje en cada elemento. Si es una taza, si es una mesa, se hace el trabajo de sueños, recuperas del sueño el mensaje existencial, haces la exploración del significado personal y hacemos un proceso que se llama, que es un proceso onírico para ver qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces los síntomas que surgen de la no expresión también están contenidos en el sueño. Los sueños nos van a decir qué cosas tenemos que arreglar o con qué cosas tenemos que contactar. Los sueños pueden ser premonitorios para arreglar algo. Los sueños también pueden ser una parte donde entramos a dejar la basurita ahí y salir en la mañana como nuevos. ¿Ok? Y en la historia del hombre, los sueños, también vamos a hablar un poquito de eso, tan importante que han sido los sueños, como en los egipcios, en la dinastía 8, en el libro de los muertos, lo que es en el Tíbet, también en la iglesia católica, en los sueños, pues el soñador. Vamos a abordar varias cosas y también que puedas dejarte tú en el sueño, interpretar cuando sueñas el proceso, para que cuando despiertes tengas ya la concepción de todo esto bien entendido. ¿Ok? Luego, ahí terminamos los módulos de una vez cada domingo. Y luego ya vienen los módulos que son sábados y domingos, ¿ok? Y entonces el trabajo el primer trabajo que vemos después de los sueños es el de la neurogenética, lo que tiene que ver con la herencia, ¿sí? Nosotros aquí hemos encontrado que hay una parte que se hereda de la familia, que puede ser el carácter, puede ser la manera en que pensamos, la manera en la que vemos las cosas afuera. Y como ya eso ya lo vimos, va a ser bien fácil integrar qué si eres tú, qué si es programado por la familia, qué si es porque las restricciones, ¿sí? O lo que te enseñaron en casa con esas políticas biológicas, las domésticas y las sociales, ya vas a tener un mapa de sí quién eres, ¿sí? Y aparte de la herencia, con la regresión que hacemos. Entonces, todas estas partes, lo que sacamos es cada uno de los elementos que se han transferido a través de la herencia en tu familia y que van marcando la manera en la que tu familia existe. ¿Ok? Y no es que te salgas de ahí, es que comprendas esa parte, porque ahí están contenidas conductas, emociones, enfermedades, mil cosas. En ese módulo se les encarga, antes de llegar, que hagan una genealogía, un árbol genealógico, para ver cómo estaban sus familiares y luego ya se hace un trabajo en donde agarras un difuntito familiar, uno que esté vivo y tú, para ver cómo son las correlaciones, porque hay herencias malas y hay herencias buenas y todas están contenidas en nosotros en términos de memoria y hacemos un trabajo, ¿sí? En donde hay una especie de apertura de memorias, es un trabajo de algo que se llama hipnosis hipnopómpica, que hacía Milton Erickson, y ahí lo que hacemos es que se abran memorias, pero con datos reales del árbol genealógico en este proceso. De tal manera que entiendas lo negativo y puedas expresar esa herencia que está también contenida en ti de una manera recesiva, se haga manifiesta y puedas tener elementos de algún familiar que fue bueno o exitoso a tus ojos y que también se trabaja ahí, porque nosotros podemos ver a un tío bien exitoso y a lo mejor si vamos y le preguntamos no es tanto, ¿sí? Uno lo ve así porque a lo mejor tiene, pero a lo mejor se siente solo, etcétera, que eso también dentro del trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Luego vamos a trabajar la parte espiritual. La parte espiritual, ¿sí? No está relacionada ni con una religión, ni con una doctrina, ¿sí? Ni con ningún tipo de enseñanza. ¿Ok? Solo hay una entidad superindividual, o sea, es tú y Dios y punto. Y la parte espiritual es la esencia con la que dejas a la gente con la que te vinculas, o sea, como una emoción. ¿Qué le dejo a la gente cuando esto es la parte espiritual? Se queda con algo.
Yo siempre lo explico de una manera muy simple, la parte espiritual. Todos algún día nos levantamos en la mañana o en algún momento con espíritu chingativo. O sea, nada más nos tallamos los ojitos y empezamos a ver a quién se nos atraviesa para molestarlo, para decirlo, para reclamarlo. Ese es el espíritu con el que tú te manejas o que nos manejamos todos. Puede haber uno que sea muy bueno, puede haber algunos que sean muy malos. Y aquí no importa la calidad, ni la cualidad, ni si es bueno o es malo, sino hay que entender el proceso de transición, ¿sí? Entre, entre lo que es la realidad de aquí y un estado personal de conexión con el mundo espiritual o con Dios. La espiritualidad también es algo que se hereda, que nos lo enseñaron nuestros papás. Hay papás que nos enseñaron a ir a misa los domingos y a lo mejor íbamos a fuerzas, etcétera, pero es un recurso importante la espiritualidad. A ver qué dice, accedió. Ahí está. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, la parte espiritual tiene estas conexiones que tenemos que van de la mano con todo esto que estamos platicando ahorita. O sea, vamos a ir un trabajo desde la impronta biológica, cuando se junta el esperma y el óvulo, que vamos a explicar algunas cosas. Viene todo el desarrollo embrionario, el proceso de lo que hay ahí, viene toda la parte emocional, viene toda la parte de cómo te ves a ti mismo y cómo se construyó tu concepto personal, viene todo lo social, todo lo sexual, todos los síntomas, las enfermedades con relación a las conductas no expresadas, viene todo el trabajo sobre el desgaste energético del cerebro, viene toda la parte de la herencia y viene la parte espiritual. Este es el proceso. Una vez acabando todo esto, es un último fin de semana donde se trabaja el manual del usuario. Se llama manual del usuario del sistema nervioso. Tú eres un usuario de tu sistema nervioso y todas las cosas que trabajamos se vacían en ese manual del usuario. ¿Cuáles son los elementos con los que se trabaja? Se trabaja así. Llegan, se les da un tema, ¿sí? Hacen sus conclusiones del tema, se sacan unas especies de listas personales sobre lo que quieres trabajar, se hace una exploración del significado personal, se saca algo aquí como cómo construyes tu experiencia, o sea, es decir, cómo percibes las cosas de eso que trabajaste, qué sientes, de qué te das cuenta, porque eso se imprime en tu sistema nervioso, ¿ok? Esa impresión de tu sistema nervioso hace que funcione como memoria para eventos siguientes y esas se llaman políticas del sistema nervioso. Y entonces tú empiezas a responder de la misma manera con la que se han impreso todas estas experiencias. Y a veces esas experiencias son tan fuertes que no nos dejan ver, no nos dejan ver o experimentarnos de otra manera, sino siempre de la misma forma. ¿Ok? Es decir, yo tengo una pareja y agarro otra, me termino sintiéndome igual y termino con el mismo tipo de problema, a veces hasta se la agarran igual o hasta se llama igual. Entonces, esa parte es como si el cerebro te ajusta a esto y nosotros lo vamos a trabajar aquí. ¿Sí? Sacamos a eso, eso se llama percepto. Cuando te vuelves a meter en los mismos problemas siempre, quiere decir, viene del latín per se, que significa por sí mismo. O sea, aunque te ponga otros datos, aunque vayas a otra parte, aunque ya lo hayas trabajado, aunque ya lo hayas resuelto, finalmente al final, ¿sí? Ahora sí, como dicen acá en el rancho, el burro tira para el monte, así como siempre. O sea, ¿sí? Entonces hay que entender esos procesos en la cabeza y experimentarlos para poder tener recursos y tomar otro tipo de decisiones a través de lo que experimentamos. ¿Ok? Con datos importantes del trabajo, pues después ya de hacer el tema, qué van a trabajar, sacar las conclusiones de lo que van a trabajar, hacer la exploración, hacer esto de la percepción, experiencia y la conciencia, viene un proceso. El proceso que se hace en cada módulo está constituido de tres partes. La primera es que te des cuenta cómo es el problema, cómo lo construyes, ¿sí? La segunda parte es por qué tu cerebro te manda esos datos para que construyas este problema en términos de experiencia. Y la tercera parte es decir al cerebro, ya no quiero eso, ahora quiero eso. Cada problema que se vive y se repite una y otra vez tiene una impresión de experiencia en el sistema nervioso y hace que tenga fuerza y que sigas experimentando de la misma manera, aunque sean diferentes situaciones. Este es el trabajo que se ve a grandes rasgos en lo que es el grupo, en el programa didáctico. ¿Ok? Estamos hablando
pues de como 13 o 14 módulos, ¿sí? Es una vez al mes, ¿sí? O sea que hay que agarrarlo con tranquilidad. En el instituto nos hemos dado cuenta en estos años, ¿sí? Que la persona cuando va a cambiar algo necesita tener otro tipo de información en la cabeza. Necesita escuchar de otra manera las cosas. Necesita integrar esas ideas y eso que escucha en un lenguaje diferente para que contacte allá afuera de otra manera, para que tenga otros recursos diferentes para crear una experiencia y poder llevarse a donde se necesita. Y esto se lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque como piensas, como sientes, como te has construido hasta ahora, tiene una inercia neurológica y de conductas y de emociones que no las puedes parar nada más porque te diste cuenta de algo. ¿Por qué no las puedes parar? Porque todas estas experiencias que se han impreso generan conexiones en el cerebro a través de las neuronas. Y querer implantar una nueva, pues tendrías que deshacer las que están, tener otro tipo de información y que se conecten de otra manera. Eso es en el cerebro. Pero luego el cuerpo va a decir, oye, pues si eres enojón o enojona, y tú dices, ya no voy a ser enojón, y ya te estás haciendo el esfuerzo, pues empiezan a caer las conexiones y empiezan las nuevas conexiones donde ya no es enojón. Pero el cuerpo, ¿qué crees? Te va a decir, oye, necesito mi adrenalina de todos los días. Y te va a mandar cosas para que te enojes. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender primero, comprender primero cuáles son los patrones de información que yo tengo, que tomo de ahí afuera para terminar experimentando de una manera. Y luego entendiendo los patrones, hay que quitar el sufrimiento, que es lo que no nos deja ver exactamente cómo están las cosas, porque la gente quiere ir a quitarse el sufrimiento, no quiere ir a arreglar. ¿Sí? Hay que quitar el sufrimiento para tener una visión eh, objetiva sobre lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Desde una parte neurológica, desde ver cómo construyes tus ideas, por qué las quieres cambiar. O sea, no puedes cambiar algo que no sabes cómo lo construiste. Y algunas son cosas sensoriales, otras son de idea, otras son emocionales. Y todas estas partes las vamos a estar trabajando en cada módulo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Explico muy bien entonces. Hugo, ¿Sí? estoy trabajando, disculpa el ruido. Sí, sí. Tengo una pregunta, me interesa tomarlo, pero ¿solamente lo das los viernes? Perdón, Los los domingos. domingos, sí. Digo, nunca, o sea, sí lo he dado O sea, únicamente. días entre semana, pero lo normal es que lo den los domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. mm, Es que ahorita me cambiaron de horario y voy a trabajar fijo los domingos, entonces, Ok, pues vemos cómo le hacemos. Nadie se ha quedado en ok. casa. No, hay maneras. Hay maneras, el video lo trabajamos en un ratito, unas cosas las trabajas con Claudia, otras las trabajas conmigo o con Axel o con Alex, Ujú, ¿sí? O sea, el tiempo y las formas no ahora con el Zoom no importa, ¿sí? ok, Hay manera de hacer el trabajo y bien, ¿ok? ok. Está bien que en algún momento yo pueda entrar como ahorita, que solamente entro sin cámara y en algún momento puedo entrar con Sí, la cámara. totalmente, sí. Hay cosas con los módulos más después, más arribita, donde vas, por ejemplo, en el proceso de la regresión, pues sí tienes que estar en tu casa, acostadita, que yo voy a darte unas instrucciones que hay que hacer en algún Ujú, momento. Y que si no se dan por las condiciones que estás trabajando, bueno, me dices, ¿sabes qué? Tal día puedo, y ese día te lo hago yo, te lo hace Claudia, el proceso. ok, ¿Ok? ok, ok, listo, ¿Ok? ok, ok, gracias. ¿Ya? Ay, ¿Alguna ¿cuánto pregunta? cuesta? Gracias. ¿Cuánto cuesta? Gracias. Ok. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Amelia. Yo nada más quería saber, por ejemplo, yo como estoy en el grupo de ahorita, que estamos en el primer domingo del mes, ¿verdad? Sí. Y luego este grupo nuevo, ¿cuándo va a iniciar? ¿Cuál domingo sería, Hugo? Es en mayo. Inicia en mayo y tal vez haga otra plática informativa un fin de semana antes, ¿sí? Ujú. O transmito este video un fin de semana. ¿Es en mayo 7 o qué día es? Claro.
Sí, es mayo 9, 7. ¿no? Es mayo Mayo 7. Es mayo 7, mayo es el 7. domingo en el que empezamos. ¿Ok? Y de lo que comentaba Amelia, su grupo quedaría el segundo fin de semana de cada mes, ¿Ok? Y que esto así lo sería tenemos que, programado. este sería que, Ah, ok. El El primero, primer entonces. domingo. primero, Ajá. el primer domingo de cada Ah, mes. ok. So, el grupo nuevo sería el primer domingo, Axel, y luego el grupo donde yo estoy se cambiaría al segundo domingo del mes. Ujú. Ok, ok. Ok. Sí, sí, sí. No, porque sí, yo sí quiero entrar, Hugo, nada más que pues ya, sí, es que quería saber eso para organizarme yo acá mis domingos. Ok, Ok, perfecto. bueno, Muy bien. sí, no, sí, yo sí voy a ¿Alguna entrar, duda? yo sí. Ok, No, yo perfecto. estoy bien, gracias. Bueno, esperemos que haya más gente. Hay varias gente que quedó a entrar, no a entrar. Otra gente que se queda con el video. O sea, nada más escucha el video. Y hay gente que ya está apuntada para entrar al curso. Entonces esperemos que se haga pues, un grupo más o menos, mínimo pues, unas 10 personas para que pueda ser enriquecedor. Entre más gente esté en el curso, si en el grupo, pues es más que el compartir y es mejor, ¿verdad? ¿Ok? Y también cuando nos vemos en Navidad, pues es más divertido. ¿No? Gente más de relajo. Muy bien, entonces, si ya no queda ninguna duda, pues por mi parte es todo. Y pues nos vemos en la próxima y por ahí les paso el video si alguien lo requiere para que pueda compartirlo. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Vale, gracias. Gracias.